En la sala de cuidados intensivos del Hospital Universitario La Paz en Madrid. El monitor cardíaco emitió un pitido agudo e inesperado, rompiendo el silencio de la noche. Alejandro Torres, el enfermero de turno, se acercó corriendo a la cama de Carlos Mendoza. El millonario que llevaba 6 meses en coma tras un accidente automovilístico. De repente, los ojos de Carlos se abrieron, fijándose directamente en Alejandro. Y con una voz ronca pero clara, murmuró: «Conozco tu voz». Alejandro se quedó paralizado, su corazón latiendo con fuerza. Durante esos meses, había pasado innumerables horas al lado de Carlos. No solo cambiando vendajes o administrando medicamentos, sino hablando con él en voz baja, compartiendo secretos que nadie más conocía. «¿Qué has dicho?», preguntó Alejandro, intentando mantener la compostura profesional. Pero sus manos temblaban ligeramente al ajustar el suero. Carlos parpadeó, adaptándose a la luz fluorescente. «Tú has estado aquí todo el tiempo. Hablabas de tu vida, de tus luchas». «Lo recuerdo todo». Alejandro sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Cómo era posible? Los médicos habían asegurado que Carlos estaba en un coma profundo, sin conciencia. Pero ahora, allí estaba, despierto y recordando conversaciones que Alejandro había tenido en la intimidad de la habitación. Confesiones sobre su orientación sexual, sus conflictos familiares y sus sueños frustrados. Alejandro era un hombre de 28 años. Originario de un pequeño pueblo en Andalucía, donde la tradición y la religión pesaban como anclas. Había huido a Madrid para estudiar enfermería, buscando libertad. Pero la ciudad no había borrado del todo las sombras de su pasado. Ser gay en una familia conservadora lo había marcado. Sus padres, devotos católicos, lo habían repudiado cuando se enteraron a los 18 años. «Eres una vergüenza», le había dicho su padre. Y desde entonces, Alejandro había construido una vida solitaria, dedicada al trabajo. Carlos Mendoza, por otro lado, era el heredero de un imperio inmobiliario en España. A los 35 años, era conocido por su vida pública impecable, casado con una mujer de alta sociedad, padre de 2 hijos, y un pilar en los círculos conservadores. Su accidente había sido portada en todos los periódicos: un choque en la autopista A6, causado por un conductor ebrio. Nadie esperaba que despertara, y mucho menos que recordara las palabras de un enfermero desconocido. Esa noche, después de alertar al equipo médico, Alejandro se quedó en la habitación mientras los doctores examinaban a Carlos. «Es un milagro», dijo el neurólogo. Pero Alejandro no podía sacudirse la sensación de pánico. ¿Qué pasaría si Carlos revelaba lo que había oído? Alejandro había hablado de su soledad, de amores no correspondidos, de la presión social que lo obligaba a esconderse. Había sido terapéutico, como si Carlos fuera un confidente mudo. Al amanecer, Carlos pidió hablar a solas con Alejandro. «No te preocupes. No diré nada», le aseguró Carlos, su voz ganando fuerza. «Pero quiero saber más. Tus palabras me mantuvieron vivo en la oscuridad». Alejandro dudó, pero algo en los ojos de Carlos lo impulsó a quedarse. Comenzaron a hablar. Y por primera vez en meses, Alejandro sintió una conexión real. Los días siguientes fueron un torbellino. Carlos se recuperaba rápidamente,
y Alejandro se convirtió en su enfermero principal. Pero la familia de Carlos llegó pronto, su esposa, Elena, una mujer elegante de 32 años. ¿Y sus hijos? De 5 y 7 años. Elena era fría. Calculadora. Siempre pendiente de la imagen pública. Gracias por cuidar de mi marido, le dijo a Alejandro. Pero sus ojos lo escrutaban con desconfianza. Alejandro notó cómo Carlos cambiaba en presencia de su familia. El hombre vulnerable que había despertado se transformaba en el empresario distante. Sin embargo, en los momentos a solas, Carlos buscaba la compañía de Alejandro. Háblame de tu familia, le pedía. Alejandro compartía retazos, como su madre le enviaba mensajes ocasionales, pidiendo que volviera y se corrigiera. Como su hermano mayor lo ignoraba en las fiestas navideñas. Una tarde, mientras caminaban por el jardín del hospital, Carlos ya podía moverse con ayuda. Carlos confesó, mi vida no es lo que parece. El matrimonio con Elena fue un arreglo. Mis padres me presionaron para mantener la fachada. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que Carlos compartiera sus mismas luchas? Pero no se atrevió a preguntar directamente. La tensión creció cuando Elena descubrió que Carlos pasaba demasiado tiempo con Alejandro. ¿Quién es ese enfermero?, preguntó a los médicos, exigiendo un cambio. Pero Carlos se opuso firmemente, él me salvó la vida. Elena lo miró con sospecha. ¿Y esa noche? En casa. Revisó los registros del hospital. Encontró nada incriminatorio. Pero su instinto le decía que algo andaba mal. Alejandro, por su parte, luchaba con sus emociones. Se sentía atraído por Carlos. No solo físicamente, con su mandíbula fuerte y ojos verdes, sino por la vulnerabilidad que mostraba. Pero sabía que era peligroso. Soy solo un enfermero, se repetía. Sin embargo, una noche, Carlos le tomó la mano, tus palabras me dieron esperanza. Quiero ayudarte, Alejandro. Ofreció pagarle los estudios para especializarse. Pero Alejandro rechazó, no quiero caridad. El conflicto interno de Alejandro se profundizaba. ¿Debía alejarse para protegerse? La sociedad española, aunque progresista en las ciudades, aún cargaba con prejuicios en los círculos élites. Si algo salía a la luz, su carrera podría terminar. Pero la conexión con Carlos era innegable. Mientras tanto, Carlos enfrentaba sus propios demonios. Recordar las confesiones de Alejandro había despertado dudas enterradas. En su juventud, había reprimido atracciones hacia hombres, optando por el camino correcto para complacer a su familia. Ahora, despierto de la muerte, cuestionaba todo. Pero revelar la verdad significaría perder su imperio. Su familia. Una semana después, Elena confrontó a Carlos, ¿qué pasa con ese enfermero? ¿Es gay? Carlos negó. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Elena contrató a un investigador privado. Y pronto descubrió el pasado de Alejandro, su salida del armario. El rechazo familiar. Esto es un escándalo, pensó Elena, planeando usarlo en su ventaja. Alejandro, ajeno a esto, recibió una llamada de su madre, vuelve a casa. Hijo, tu padre está enfermo. Era una trampa emocional.
Pero Alejandro sintió la culpa. Decidió visitar Andalucía, dejando a Carlos temporalmente. ¿En el tren? Reflexionó sobre sus decisiones. ¿Valía la pena arriesgar todo por una conexión fugaz? Al llegar, su familia lo recibió con frialdad. «Has cambiado», dijo su padre desde la cama. Alejandro cuidó de él. Pero las conversaciones derivaron en acusaciones. «Tu estilo de vida es un pecado». Alejandro defendió: «Es quien soy». Pero el dolor lo carcomía. De vuelta en Madrid, encontró a Carlos mejorado, pero tenso. «Elena sabe algo», le dijo Carlos. Alejandro sintió pánico. «Debo renunciar». Pero Carlos lo detuvo. «No. Luchemos». Era el comienzo de una alianza peligrosa. La alianza entre Alejandro y Carlos se forjó en secreto, en las sombras de las visitas nocturnas al hospital. Carlos, ahora en rehabilitación, insistía en que Alejandro lo acompañara a las sesiones de fisioterapia. «Necesito tu fuerza», le decía. Y Alejandro, a pesar de sus reservas, accedía. Pero cada encuentro profundizaba el conflicto. Alejandro luchaba contra sus sentimientos crecientes, sabiendo que Carlos estaba casado. Elena no tardó en actuar. Con la información del investigador, confrontó a Alejandro en el pasillo del hospital. «Sé quién eres realmente», le espetó. Su voz baja pero venenosa. «Un homosexual de un pueblo atrasado. Aléjate de mi marido o lo arruinaré todo». Alejandro palideció. Pero respondió con calma: «Solo hago mi trabajo». Dentro, el miedo lo consumía. ¿Perdería su empleo? ¿Su reputación? Esa noche, le contó a Carlos. «Debes decidir», dijo Alejandro. Carlos, sentado en la cama, tomó una decisión impulsiva: divorciarme de Elena. Pero no era tan simple. Elena controlaba parte de las finanzas familiares. Y un divorcio escandaloso podría derrumbar el imperio Mendoza. Además, los hijos, ¿qué pasaría con ellos? Carlos llamó a su abogado. Pero Elena ya había movido fichas. Envió un email anónimo al consejo directivo de la empresa, insinuando irregularidades en la recuperación de Carlos, mencionando sutilmente la influencia inapropiada de un enfermero. El rumor se extendió como fuego. Alejandro, meanwhile, enfrentaba presiones en el trabajo. Su supervisor lo llamó: «Hay quejas sobre favoritismo». Alejandro negó. Pero sintió la red cerrándose. En casa, solo en su pequeño apartamento en Lavapiés, lloró por primera vez en años. Recordaba las palabras de su padre: «Las elecciones tienen consecuencias». ¿Había elegido mal al quedarse cerca de Carlos? Carlos, por su parte, lidiaba con la culpa. Sus hijos lo visitaban, inocentes, preguntando por qué mamá estaba enojada. «Papá, ¿volverás a casa?», preguntaba el mayor. Carlos los abrazaba. Pero su mente estaba en Alejandro. Por primera vez, admitió ante sí mismo: «Soy gay». Había reprimido eso durante décadas, casándose por obligación, construyendo una vida falsa. Una tarde, en una sesión privada, Carlos confesó a Alejandro: «Tus historias me hicieron ver mi propia hipocresía. Quiero ser libre».
Alejandro. Con el corazón acelerado. Respondió, pero el precio es alto. Se miraron. Y por un instante. Sus manos se rozaron. No fue un beso. Solo un toque. Pero cargado de significado. Elena escaló el conflicto. Visitó a los padres de Carlos. Ancianos conservadores en su mansión en La Moraleja. Tu hijo está bajo la influencia de un pervertido. Les dijo. Exagerando los hechos. Los padres. Horrorizados. Presionaron a Carlos, termina esto o te desheredamos. Carlos se enfrentó a ellos, es mi vida. Pero la amenaza era real, perdería el control de la empresa. Alejandro recibió otra llamada de su familia. Su hermano, mamá dice que estás en problemas en Madrid. Vuelve y arregla tu vida. Alejandro colgó. Furioso. Decidió confrontar su pasado, escribió una carta a sus padres. Explicando su verdad. Sin arrepentimientos. Mientras tanto, Carlos tomó una decisión drástica, reveló a Elena su orientación. Nunca te amé como debí. Le dijo. Elena. Herida. Gritó, traición. Te destruiré en los tribunales. Pidió la custodia total de los hijos, alegando inestabilidad emocional de Carlos. El escándalo estalló en los medios. Periódicos como El País publicaron, millonario Mendoza en medio de un divorcio controvertido. No mencionaban a Alejandro directamente. Pero los rumores circulaban en redes sociales. Alejandro vio su nombre en foros, el enfermero gay que sedujo al comapatient. Alejandro consideró huir. Pero Carlos lo convenció, juntos somos más fuertes. Comenzaron a planear, Carlos transferiría activos a nombre de Alejandro para protegerlos. Pero eso olía a traición. ¿Es ético? Preguntó Alejandro. Carlos respondió, es supervivencia. La tensión alcanzó un pico cuando Elena confrontó a Alejandro en persona nuevamente. Esta vez en un café. Te pagaré para que desaparezcas. Ofreció. Alejandro rechazó, no soy mercancía. Elena. Furiosa. Filtró información a la prensa. Alejandro perdió amigos en el hospital, colegas lo miraban con desconfianza. ¿Es verdad lo que dicen? Preguntaban. Se sentía aislado. Cuestionando si la conexión con Carlos valía el dolor. Carlos. Meanwhile. Luchaba por sus hijos. En una visita supervisada. El menor lloró, ¿por qué no vienes a casa? Carlos prometió, lo arreglaré. Pero internamente. Se rompía, ¿era egoísta al perseguir su verdad? Una noche. Alejandro y Carlos se reunieron en un parque discreto. ¿Vale la pena? Preguntó Alejandro. Carlos respondió, sí. Porque por primera vez soy yo. Esa confesión fortaleció su vínculo. Pero el camino adelante era incierto. El alto trajo una traición inesperada, el abogado de Carlos. Sobornado por Elena. Reveló los planes financieros. Carlos perdió temporalmente el acceso a sus cuentas. Estamos arruinados. Dijo Alejandro. En un acto de sacrificio. Ofreció sus ahorros, tómalos. Carlos rechazó. Pero el gesto mostró su compromiso. La sociedad juzgaba, en misas. Sacerdotes hablaban de pecados modernos. Alejandro sintió el peso de los prejuicios. Recordando su pueblo.
pero en medio del caos. Encontraron momentos de paz. Caminando por el Retiro. Hablaron de futuros, podríamos ir a Barcelona. Empezar de nuevo. Soñaba Carlos. Sin embargo, la realidad golpeó, los padres de Carlos lo demandaron por control de la empresa, alegando incapacidad mental post-coma. Alejandro enfrentó su propia familia, viajó a Andalucía nuevamente, confrontando a su padre recuperado. «Acepta quién soy o piérdeme», dijo. Su padre, en silencio, no respondió. De vuelta, encontró a Carlos devastado. Elena había ganado custodia temporal. «He perdido a mis hijos», lloró. Alejandro lo consoló, lucharemos. Pero el precio era alto. Y las dudas crecían. El divorcio se convirtió en una batalla campal en los tribunales de Madrid. Carlos, representado por un nuevo abogado leal, argumentaba su derecho a la verdad personal. Elena, con un equipo feroz, pintaba a Carlos como inestable, influenciado por Alejandro. Este hombre lo manipuló en su vulnerabilidad, declaraba su abogada. Alejandro fue llamado a testificar. En la sala, bajo las miradas acusadoras, relató los hechos, solo cuidé de él como paciente. Pero el interrogatorio fue brutal. ¿Admite su orientación sexual?, preguntó la abogada de Elena. Alejandro, con voz firme, respondió, sí. Y no es relevante. El juez frunció el ceño, reflejando prejuicios latentes. Fuera del tribunal, manifestantes conservadores protestaban: protejan la familia tradicional. Alejandro sintió el estigma social, recordando como en España, a pesar de las leyes progresistas, las élites aún clungaban a valores antiguos. Carlos perdió la primera ronda, custodia compartida, pero limitada. Sus hijos lo miraban confundidos en visitas: ¿por qué mamá dice que eres malo? Carlos explicaba lo mejor que podía. Pero el daño estaba hecho. Internamente, Carlos cuestionaba: ¿había sacrificado a su familia por una ilusión? Alejandro notaba su distancia creciente. ¿Te arrepientes?, preguntó una noche en el apartamento de Alejandro. Carlos negó. Pero sus ojos decían lo contrario. Alejandro enfrentaba su propio abismo. Su supervisor lo suspendió, hasta que se aclare el escándalo. Sin trabajo, recurrió a ahorros. Pero la presión familiar aumentó. Su madre llamó: vuelve. Hijo, aquí puedes esconderte. Alejandro rechazó: no me esconderé más. En un giro, los padres de Carlos intervinieron directamente. Invitaron a Alejandro a su mansión. ¿Cuánto quieres para desaparecer?, ofreció el padre. Alejandro, indignado, respondió: no se trata de dinero. Se trata de amor. La palabra escapó, revelando sus sentimientos. De vuelta, le confesó a Carlos: te amo. Carlos, sorprendido, respondió: yo también. Fue un momento de claridad, pero cargado de peligro. Decidieron ser discretos. Pero Elena descubrió mensajes a través del investigador. Ella escaló, filtró correos a la prensa. Titulares: romance gay detrás del coma del millonario. Alejandro se convirtió en paria, vecinos lo miraban mal.
Y recibió amenazas anónimas. Carlos confrontó a Elena: esto daña a nuestros hijos. Elena respondió: tú empezaste. En un acto de desesperación, Carlos ofreció un acuerdo: renunciar a parte de la fortuna por custodia compartida y paz. Pero Elena rechazó, queriendo todo. El juicio continuó, con testigos, amigos de Carlos declarando su cambio repentino, insinuando manipulación. Alejandro, meanwhile, buscó apoyo en la comunidad LGBT de Madrid. En Chueca, encontró grupos que lo animaron: lucha por tu verdad. Eso le dio fuerza. Pero el costo emocional era alto: noches de insomnio, cuestionando si el amor valía la destrucción. Una traición mayor vino de dentro: el hermano de Alejandro, influenciado por los padres, contactó a Elena, ofreciendo pruebas del pasado problemático de Alejandro. Es inestable, dijo. Alejandro se sintió traicionado: ¿cómo pudiste? Carlos, al enterarse, enfureció: tu familia es tóxica. Pero Alejandro defendió: son mi sangre. El conflicto los dividió temporalmente. Carlos tomó una decisión moral: publicly admitir su orientación en una entrevista con El Mundo. Soy gay. Y amo a Alejandro. El Mundo explotó: apoyo de progresistas. Condena de conservadores. La empresa perdió contratos. Pero Carlos sintió liberación. Sus hijos reaccionaron: el mayor, confundido, preguntó: ¿qué significa gay? Carlos explicó con ternura. Pero Elena los alejó más. Alejandro, inspirado, escribió a su familia: si no me aceptan, adiós. Su madre respondió: no te queremos. Pero ora por cambio. Era un paso, pero insuficiente. El alto trajo un giro: un juez progresista asignado al caso escuchó argumentos sobre igualdad y falló a favor de custodia compartida equitativa. Elena, derrotada, aceptó un acuerdo. Pero el daño perduraba: Carlos perdió amigos, influencia. Alejandro regresó al trabajo, pero con estigma. Decidieron mudarse a Barcelona para un nuevo comienzo. Sin embargo, la sociedad no olvidaba. En eventos, susurros seguían. Carlos cuestionaba: ¿fue la elección correcta? Alejandro respondía: la verdad siempre lo es. Pero internamente, ambos pagaban el precio: aislamiento, culpa. En una cena, Carlos propuso: casémonos. Alejandro aceptó. Pero con reservas: ¿duraría? El camino a la boda fue rocoso: familia de Carlos boicoteó. La de Alejandro ignoró. Pero en la ceremonia íntima, encontraron paz momentánea. Sin embargo, un último golpe: Elena demandó nuevamente, alegando influencia negativa en los hijos. Carlos tuvo que elegir: luchar o ceder visitas. Eligió luchar. Pero el estrés lo llevó al hospital nuevamente. Alejandro lo cuidó, cerrando el círculo. En la recuperación, reflexionaron: las decisiones habían costado caro, pero traído autenticidad. La nueva demanda de Elena revivió las heridas. En los tribunales, argumentó que la relación de Carlos con Alejandro era dañina para los niños. Exponen a mis hijos a un estilo de vida inmoral, declaraba Carlos.
Defendido por abogados de derechos LGBT. Contraatacó, es discriminación. Alejandro testificó nuevamente. Esta vez con más fuerza, el amor no daña. Pero el juez, conservador, parecía inclinado hacia Elena. La sociedad española, dividida, debatía en redes, apoyó a Mendoza versus familia tradicional. Carlos sintió el peso, visitas reducidas a sus hijos. En una, el menor dijo, mamá dice que no debo verte. Carlos lloró en privado, cuestionando todo. ¿He destruido sus vidas?, le preguntó Alejandro. Alejandro, luchando su propia batalla, respondió, les das un ejemplo de honestidad. Pero dudaba, el estrés afectaba su salud, migrañas constantes. Ansiedad. En Barcelona, intentaron normalidad. Alejandro encontró trabajo en un hospital local. Carlos reconstruyó negocios más pequeños, lejos del imperio. Pero los prejuicios seguían, clientes cancelaban al saber de su orientación. Una noche, Carlos recibió una carta de sus padres, vuelve al redil o estás muerto para nosotros. Carlos la quemó. Pero el dolor persistió. Alejandro confrontó su familia por última vez, viajó a Andalucía. Aceptadme o perdonadme, dijo. Su padre, envejecido, murmuró, tal vez con tiempo. Su madre abrazó, eres mi hijo. Era un avance frágil. De vuelta, la demanda culminó. El juez falló, custodia compartida. Pero con terapia familiar obligatoria. Elena, furiosa, aceptó a regañadientes. Los hijos comenzaron a adaptarse, en sesiones. Preguntaban. ¿Aprendían? Papá tiene un novio, dijo el mayor, aceptando gradualmente. Carlos y Alejandro se casaron en una ceremonia civil en Barcelona, con amigos de la comunidad. Fue un triunfo, pero agridulce, ausencias notables. Posboda. Enfrentaron realidad, Carlos perdió millones en el divorcio. Alejandro su inocencia ante el mundo. Pero en intimidad, encontraron consuelo. Valió la pena, decía Carlos. Alejandro asentía. Pero recordaba el costo, amistades rotas, carreras tambaleantes. Un año después, Carlos escribió un libro sobre su experiencia, Despertar a la verdad. Se convirtió en bestseller, inspirando a otros, pero atrayendo hate. Alejandro se involucró en activismo, hablando en eventos LGBT, compartiendo su historia. Sus familias evolucionaron lentamente, la de Carlos envió una tarjeta navideña. La de Alejandro invitó a cena. Pero las cicatrices permanecían. En momentos de duda, Carlos preguntaba, ¿y si hubiera fingido? Alejandro respondía, no serías tú. La historia culminó en una reflexión, habían elegido verdad sobre comodidad. Pagando con dolor, pero ganando libertad. ¿Fue correcto priorizar la autenticidad personal sobre las obligaciones familiares y sociales tradicionales?